pueblo gritó, ¡Liberen a Barrabás! un gobernador dudó y un inocente fue condenado. Pero esta historia no es como te la contaron. Ese día, el pueblo no eligió al inocente, eligió al rebelde, un hombre acusado de violencia durante una revuelta, al que no seguía órdenes de Roma. A su lado estaba un hombre herido. No gritaba, no se defendía, solo lo miraban. Tenía una corona de espinas sobre la cabeza. No estaban allí por la misma razón, y sin embargo, estaban juntos. Uno al borde de la cruz, el otro a punto de ser liberado. Dos personas, una decisión, un momento que cambió el rumbo de los acontecimientos. No hubo juicio justo, no hubo defensa, solo presión, solo gritos, una multitud agitada y un gobernador romano que actuó por conveniencia, no por justicia. Pero la decisión ya no estaba en manos del pueblo. Había sido condicionada, determinada por quienes tenían el control político. ¿Quién era realmente Barrabás? ¿Un criminal? ¿Un luchador? ¿O alguien útil para un sistema que necesitaba mantener el orden? ¿Y por qué fue él el que volvió a casa ese día? ¿Por qué eligieron al rebelde y no al que permaneció en silencio? Quizás no lo sabían, o quizás no querían saberlo. Si este inicio ya te está haciendo ver esta historia con otros ojos, suscríbete al canal y comparte este video, porque lo que viene va a mostrarte lo que no te han contado. Barrabás, un nombre que aparece brevemente, pero que carga con el peso de una decisión que cambió la historia. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un simple criminal o algo mucho más complejo? Según los evangelios, Barrabás era un notorio preso, un ladrón, un asesino, un sedicioso. 4 etiquetas, pero ninguna explicación. En la versión hebrea de los Hechos, no hay registro directo de Barrabás. Pero si analizamos el contexto político, descubrimos algo más profundo. Barrabás no era cualquier delincuente. Era parte de los celotes, un movimiento judío que luchaba contra el dominio romano. Los celotes eran radicales. Creían que solo Dios debía gobernar a Israel. Y por eso, se oponían con violencia a toda ocupación extranjera. ¿Significa esto que Barrabás mató romanos? Probablemente sí. ¿Cometió actos considerados crímenes? Desde la perspectiva romana, sin duda. Pero para muchos judíos de la época, Barrabás no era un criminal. Era un resistente, un luchador por la libertad. Aquí es donde todo empieza a tomar otro matiz. Los evangelios lo presentan como una figura despreciable, para justificar la liberación de un culpable en lugar de Jesús. Pero, ¿y si la figura de Barrabás fue distorsionada? Algunos manuscritos antiguos contienen una versión aún más polémica. El nombre completo de Barrabás habría sido Yeshua bar Abba, Jesús, Hijo del Padre. ¿Casualidad o algo más? Esto plantea una posibilidad incómoda. 2 hombres llamados Jesús, uno revolucionario, otro espiritual, puestos frente al pueblo para escoger. Y si esta versión es cierta, el dilema se vuelve más profundo. ¿Eligió la multitud entre 2 mesías posibles? ¿Entre la espada y la palabra? ¿Entre la rebelión abierta y la sumisión al imperio? Aquí no se trata solo de un intercambio de prisioneros, sino de un juicio simbólico, un reflejo del conflicto interno de toda una nación. Un pueblo oprimido, presionado, dividido, una multitud forzada a tomar partido, pero en un escenario manipulado por las autoridades. Y es aquí donde debemos hacer una pausa. Es fácil culpar al pueblo, pero la historia nos muestra que la decisión estuvo condicionada, que fue un montaje, un acto de teatro político con consecuencias espirituales. Muchos estudiosos modernos reconocen que Barrabás fue parte de una resistencia real, un hombre que existió, que luchó y que fue usado como chivo expiatorio en un relato posterior. No fue un villano, tampoco un santo. Fue, quizás, lo más humano que puede ser alguien en tiempos de opresión, un hombre intentando sobrevivir y resistir. ¿Sabías esto sobre Barrabás? Si esta información te sorprende, compártela, porque hay muchos datos que aún permanecen ocultos. Y esto es solo el comienzo. La escena es conocida. Una plaza abarrotada, un prefecto romano que duda, un prisionero llamado Jesús y otro llamado Barrabás.
Pero hay una pregunta que no se hace lo suficiente. ¿Por qué eligieron a Barrabás? ¿Fue una decisión libre o una trampa cuidadosamente preparada? La multitud reunida frente a Pilato no era todo el pueblo. Era un grupo reducido, manipulado, presionado y controlado. Los evangelios dicen que el gobernador ofrecía soltar a un preso durante la Pascua, pero eso no era una tradición reconocida por el derecho romano. Más bien, era una concesión ocasional, útil para calmar tensiones en tiempos de fiesta. Ese año, las tensiones estaban al límite. Jerusalén estaba llena. Había miles de peregrinos, y Roma temía una revuelta. La figura de Jesús había crecido, pero no como un político armado, sino como un líder espiritual que desafiaba a los poderosos, denunciaba a los ricos, hablaba de un reino que no era de este mundo. Y eso, para las élites, era peligroso. Los sumos sacerdotes no podían matarlo por sí mismos. Necesitaban a Roma, y Roma no ejecutaba a hombres por enseñanzas espirituales. Necesitaban un motivo político. Por eso lo presentaron como una amenaza. Un rey autoproclamado, un agitador, un competidor del César. Pero ese argumento no era sólido. Pilato lo sabía, y lo deja claro en los textos. Este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Entonces entra en escena Barrabás, un sedicioso, un insurrecto real, un hombre que, probablemente, había matado a soldados romanos, un rebelde con espada, no con palabras. Y aquí está el dilema. A los ojos de Roma, Barrabás era el verdadero peligro. Pero para algunos en el pueblo, Barrabás representaba la lucha real contra la opresión. Jesús hablaba de amar a los enemigos. Barrabás los combatía. ¿Qué mensaje tenía más fuerza para una nación oprimida? Los líderes sabían exactamente lo que hacían. Convencieron a la multitud, dice el texto. No informaron, no guiaron, no reflexionaron. Convencieron. Fue una operación de propaganda, una manipulación psicológica en plena plaza. Pilato ofreció una elección falsa, un juego entre dos hombres marcados. Uno, encadenado por enseñar, otro, por luchar. Y cuando preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, ya conocía la respuesta, porque la multitud no eligió libremente, eligió bajo presión, eligió entre la espada y la cruz, eligió lo que entendía, lo que dolía, lo que creía que podía liberarles, aunque fuera por la violencia. ¿Realmente eligieron a Barrabás o simplemente gritaron lo que les ordenaron? Ese día, la historia cambió, pero no por el voto de un pueblo, sino por el teatro montado por quienes no soportaban perder el control. Y tú, con todo lo que sabes ahora, ¿a quién hubieras elegido? El juicio de Barrabás y Jesús es uno de los episodios más dramáticos en la narrativa cristiana. Pero cuando se observa con lupa histórica, algo no cuadra. Los evangelios presentan la escena como si se tratara de un juicio legal, con opciones justas, con un pueblo deliberando, con un Pilato dubitativo que intenta evitar la ejecución. Pero en realidad, lo que ocurrió fue otra cosa. La supuesta costumbre romana de liberar un preso durante la Pascua no está registrada en ninguna fuente romana oficial. Ninguna ley, ningún decreto, ningún protocolo imperial establece que tal tradición existiera. Lo que sí hacía Roma era imponer orden, castigar con severidad, ejecutar sin contemplaciones a todo aquel que desafiara su autoridad. Liberar prisioneros era una práctica ocasional, sí, pero no era una costumbre institucionalizada, y menos aún en fechas de máxima tensión como la Pascua judía, cuando Jerusalén hervía de visitantes, nacionalismo y expectativa mesiánica. Entonces, ¿por qué nos dicen que existía esa costumbre? Porque narrativamente era útil. El relato necesitaba una escena dramática, una elección simbólica, una tensión final entre dos figuras que encarnaran caminos opuestos. La figura de Barrabás aparece justo ahí, como el contraste perfecto, como el antagonista necesario. Pero hay otro punto que desmonta la escena tradicional. Pilato, la imagen de un gobernador romano dudoso, casi compasivo, que se lava las manos y declara: no encuentro culpa en este hombre. Es muy diferente a lo que relatan los historiadores contemporáneos. Según Filón de Alejandría, Pilato era brutal. Según Flavio Josefo,
Fue despiadado, provocó revueltas, mandó ejecutar a manifestantes sin juicio previo, despreció las costumbres judías y fue llamado de vuelta a Roma por su crueldad. No era un hombre débil, ni mucho menos neutral. Era un funcionario del imperio, y su tarea era una: mantener el orden. ¿Por qué entonces los evangelios lo retratan de otra manera? Porque los primeros cristianos, en su mayoría gentiles, no querían enemistarse con Roma. Querían presentarse como una fe no peligrosa, y para eso convenía exculpar al imperio y cargar la responsabilidad del asesinato de Jesús sobre el pueblo judío. Así nace el relato del Pilato inocente, un lavado de manos literario y político. Este retrato no solo es inexacto, es peligroso, porque ha servido durante siglos como base para justificar la culpa colectiva del pueblo judío, cuando en realidad el juicio fue una farsa, una puesta en escena, con un final ya decidido, con un prefecto que sabía a quién tenía que complacer, con líderes religiosos que sabían cómo manipular al pueblo, y con un reo que ya estaba condenado, no por sus actos, sino por lo que representaba. No fue justicia, fue propaganda, fue control social. El juicio no fue un tribunal, fue un mensaje, y la liberación de Barrabás no fue una decisión justa, fue una estrategia de poder. Esta no fue una simple elección entre dos hombres, fue un reflejo brutal de un sistema que prefería silenciar al que incomodaba y liberar al que podía ser útil. El juicio entre Jesús y Barrabás no fue justicia, fue política, fue propaganda, fue una advertencia disfrazada de decisión popular. Pero aquí no termina la historia. Aún queda lo más difícil por contar. ¿Quién era realmente Poncio Pilato? ¿Por qué actuó como actuó? Y lo más perturbador de todo, ¿qué pasó con Barrabás después de ser liberado? Si esta primera parte ya te hizo replantearte lo que creías saber, suscríbete al canal y activa la campana, porque en la segunda parte vamos a desmontar el verdadero rostro del poder y lo que hubo detrás de ese silencio histórico.